¿están listos? Ya vamos a comenzar en 5, 4, 3, 2, comenzamos. Hola, buenas tardes. La alegría de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aureli. A continuación, me complace presentar a la doctora Daniela Uribe Pérez, quien realizó sus estudios en psiquiatría infantil en la UNAM y sus estudios de maestría en el Instituto Crisol. Dentro de su trayectoria y desarrollo profesional, destaca su participación como docente en la Facultad de Medicina UNAM, su participación como psiquiatra infantil en la Universidad Panamericana, también en el Hospital Star Médica HIP como psiquiatra y psicoterapeuta, así como su participación como maestra en la Facultad de Medicina en la UNAM. Entre sus publicaciones es autora de capítulos de psiquiatría infantil y guías de tratamiento para hipersomnia diurna en niños en Springer. Actualmente realiza un trabajo clínico como psiquiatra y terapeuta sistemática, funge en la investigación de trastornos de sueño y del neurodesarrollo en el Instituto Nacional de Psiquiatría y también es docente en la UNAM y la UDLA. Por lo anteriormente mencionado y su vasta experiencia que le precede, es un gusto recibirle en este congreso con la conferencia magistral Implicaciones de la pandemia en la salud mental en niños y jóvenes. Doctora Daniela, el espacio es suyo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Laura, por la invitación. Efectivamente, el día de hoy me toca hablarles de qué es lo que está pasando con la salud mental en la población infantil gracias a la pandemia de COVID. En realidad este tema pues está siendo investigado, no tiene mucho tiempo de investigación, todos los días se actualizan situaciones distintas, entonces voy a intentar hablarles de situaciones pues lo más actualizado posible y esperemos nos dé tiempo para discutir un poco el tema al final. Entonces, la forma en la que vamos a dar esta plática es primero vamos a hablar de qué hay de la evidencia previa, qué es lo que pasó en las otras pandemias recientes. Después hablaremos de cuál es la problemática actual, hablando de COVID-19, y qué ha pasado en cuanto a la problemática según cada fase epidemiológica de la pandemia, qué es lo que ocurre con los niños a nivel escolar y a nivel de la problemática psiquiátrica concreta, cuál podría ser el papel de las escuelas a nivel de prevención de salud mental y al final daré mis conclusiones. Entonces, a modo de introducción, les platicaré que ya habían reportes anteriores sobre otras pandemias y enfermedades infecciosas, de secundaria enfermedades infecciosas y qué impacto tenían en la salud mental. Por ejemplo, en las pandemias anteriores recientes, la de SARS en 2003 y la H1N1, se vio que el trastorno de estrés postraumático, la depresión y la ansiedad aumentaron en la población aproximadamente en 30%. En estudios específicos de niños en Estados Unidos, Canadá y México, se vio que el 20% de los niños habían experimentado algún tipo de aislamiento social. Esto fue durante la pandemia de H1N1 y 3.8 habían estado en franco confinamiento. En comparación con los datos actuales, pues sabemos que la mayoría de los niños han estado en franco confinamiento, ¿no? Pero en ese entonces solo el 29% y 30% de estos niños habían necesitado de un servicio de salud mental secundario a sus experiencias durante la pandemia. Entonces, aunque la pandemia no fue tan caótica en relación al aislamiento, hablando de H1N1, sí había incrementado los problemas de salud mental en un 30%.
Entonces, si ven, estos fueron los trastornos psiquiátricos más reportados en ese entonces. Trastorno de estrés agudo fue el principal. Trastornos adaptativos, secundario a algo que había pasado durante la pandemia, por supuesto los duelos y el trastorno de estrés postraumático. Los 4 diagnósticos que fueron secundarios a H1N1. Y bueno, en cuanto a los niños que habían sido expuestos al confinamiento, es decir, niños que sí habían estado totalmente aislados, tenían síntomas de estrés postraumático mucho más graves que los niños que no, hasta 4 veces. Y los síntomas más frecuentes que presentaron de estrés postraumático tenían que ver con la evitación, el embotamiento emocional, la reexperimentación y la hiperactivación neurológica. Entonces, si ven, están bastante floridos los síntomas en relación a estrés postraumático. Ahora, ¿qué está pasando ahorita en 2021? Pues hay una pandemia por COVID-19, todos lo sabemos, y esto está condicionando situaciones de aislamiento. El aislamiento ha llevado a desestabilizar las familias de diferentes maneras. Primero, hay una crisis económica mundial. Eso está provocando índices altos de desempleo y problemas de ambiente psicosocial. Las escuelas están cerradas o abiertas en modos híbridos, hay un contacto social limitado, las actividades fuera de casa, la mayoría están canceladas o fueron canceladas por mucho tiempo, y la situación con los papás, pues es que están haciendo, en condiciones ideales, están haciendo escuela en casa, ayudando a los niños a hacer sus tareas, a subir evidencias y a todas estas cosas, al mismo tiempo que están haciendo home office, o algunos ya no están haciendo home office, entonces ya están yendo a trabajar y tienen a un niño que está haciendo escuela en casa, lo cual se vuelve todavía más complicado, y además no pueden tener el sistema de soporte externo que tenían antes, es decir, no hay guarderías como antes, las chicas que venían a ayudar no vienen tanto, o los familiares que antes ayudaban, como los abuelos, etcétera, hay que estarlos cuidando de otra manera y entonces no pueden asistir, etcétera. El chiste es que las familias están muy aisladas y los problemas a nivel de, pues, ejecutivos, en cuestión de cómo vamos a solucionar las cosas de la vida diaria, pues se han vuelto complicados. ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación? La amenaza a la salud mental viene pues desde las condiciones de estrés y también pues el riesgo de que haya un incremento en la violencia, que sí está pasando, y esto es especialmente difícil, las amenazas a la salud mental o a la violencia es especialmente difícil para poblaciones vulnerables, es decir, niños que ya tenían una enfermedad psiquiátrica preexistente, niños que ya tenían ansiedad, que ya tenían depresión, que tenían déficit de atención, están teniendo ahorita complicaciones mucho más grandes, niños con discapacidades o de bajo nivel socioeconómico están como mucho más vulnerables a sufrir problemas de salud mental secundarios a la pandemia. Y también se ha discutido en la literatura que las condiciones del COVID-19 nos presentan como una ventana de oportunidad, porque pues finalmente el estar hasta cierto punto encerrado puede disminuir los estresores de la vida moderna, entonces ya no tengo que estar enfrentándome al tráfico todos los días. En algunos casos, yo sí he visto algunos casos en donde se incrementa la cuestión familiar y entonces los problemas disminuyen, hay menos pleitos, se llevan mejor. Sin embargo, yo me atrevería a decir que estos son los mínimos casos y pues da lugar a un crecimiento individual, esto de que voy a hacer meditación o a qué me voy a dedicar o voy a desarrollar un hobby, etc. Ahora, por lo tanto, cuando empezó la pandemia, existía una hipótesis positiva en el cual el confinamiento iba a llevar a una reducción de estrés, a mejorías de la cantidad de sueño y por lo tanto de la relajación y a una baja presión social que podía ayudar a ciertas situaciones de salud mental. Y la hipótesis negativa nos decía que la enfermedad, que pues se iban a desarrollar más enfermedades mentales, que esto iba a estar complicado, pues iba a haber una disminución de oportunidades del manejo de estrés, desde el que no puedo ir a hacer mi deporte en donde lo tenía que hacer, hasta el no puedo ir a la escuela y hablar con mi amiga de lo que pasó,
y situaciones mucho más graves y mucho más complejas que hay, como la cierre del manejo ambulatorio de ciertos hospitales, y entonces no puedo ir a mi consulta de todos los días, porque pues ya en este momento mi hospital es COVID, por ejemplo, y entonces ¿quién se encarga de mi depresión, ¿no? Y la enfermedad mental parental, por supuesto, el hecho de que pues, los papás se enfermen, los papás estén ansiosos, pone en riesgo a los niños, y el que incremente la violencia doméstica y el maltrato infantil. Todas estas son situaciones que hemos estado viendo cómo se desarrollan ya por más de un año. Ahora, ¿qué fue lo que pasó y qué es lo que sigue pasando de acuerdo con las fases epidemiológicas? Como sabemos, la fase 1 tenía que ver con la preparación, que era el ya viene el problema, y nosotros ya conocíamos que existía este problema, y entonces es la promoción del distanciamiento social, empezar el aislamiento y promover las medidas de higiene para contener los contagios. La fase 2, que es pues básicamente en la que seguimos, pero va y viene, en donde estamos pues como en el nivel más alto de la curva, y entonces hay muchísimos casos, la mortalidad incrementa, o sea, cuando está la pandemia súper activa. Y la fase 3, pues es el regreso a la normalidad, que es cuando se reorganizan y se restablecen las prácticas y servicios, y ya como que regresamos. Y si ven, pues realmente nosotros últimamente hemos estado, pues, yendo y viniendo de fase 2, fase 3, fase 2, fase 3, como que queremos regresar a la normalidad y hay un pico, queremos regresar a la normalidad y hay un pico de nuevo, y así. Y bueno, los problemas de salud mental de la fase 1 y de la fase 2 incluyen ciertos riesgos. Entre ellos, los riesgos comunitarios, de los que ya había comentado. Primero es que hay un menor acceso a ciertas situaciones que normalmente nos ayudan, como son las escuelas. El tratamiento médico de rutina, les digo, muchos hospitales cerraron la parte de consulta externa, algunos todavía la tienen cerrada, y entonces es como solo puedes venir si hay una urgencia. Bueno, ¿y quién me va a estar checando cada mes mi depresión o cada vez mi ansiedad? ¿O quién me va a estar viendo si estoy bien o no, el TDA, etcétera? También los servicios de protección infantil están cerrados, o cerraron como de manera constante. Por ejemplo, hay juzgados y todo que cerraron, y entonces situaciones de protección infantil pues suspendidas hasta nuevo aviso, etcétera. Y también pues lugares de recreación donde la gente puede relajarse, como parques, en donde se hacían actividades sociales grupales, clubes deportivos, etcétera, todo cerrado. Y esto, pues, ¿cómo afecta a nuestros niños? Básicamente disminuye el bienestar. Y entonces, al disminuir el bienestar, los niños tienen mucho más riesgo de presentar pues estrés y problemas relacionados con el estrés de salud mental. Y entonces pues también pierden tiempo en educación, en convivencia, en estructura. Todo esto va afectando su bienestar. Y entonces, si antes yo tenía una rutina de levantarme, de ir a la escuela, de regresar, etc., y aquí hacer la tarea, pues todo esto dio una vuelta de 180 grados. ¿Y cómo está afectando esto? Disminuyendo básicamente lo que hace al niño estar bien. ¿Qué pasó con las familias, o qué pasa con las familias todavía todos los días? Se tienen que reorganizar, lo que les decía. De pronto, en esta rutina, pues ya tenemos que estar haciendo 2 o 3 o 4 cosas al mismo tiempo. Y además tenemos que adaptarnos a las condiciones que nos trae la misma pandemia, como el miedo a la pérdida, el miedo a enfermarme, la muerte, los duelos. ¿Cómo voy a manejar la información de la pandemia, o la información de los duelos o de la muerte con estos niños dentro de la familia? Obviamente, cada miembro de la familia está estresado de diversa manera, le ha impactado la pandemia de diferente manera, pero todos están conviviendo, entonces todos están estresados de alguna manera y hay que lidiar con este estrés. Las presiones económicas que pueden ocurrir de manera catastrófica, desde personas que perdieron el empleo, ya no tienen ingresos, hasta simplemente pues las cosas están más caras, tardan más tiempo en llegar. ¿Cómo podemos ir solventando todas esas cosas? Por supuesto, hay familias que ya están endeudadas, y todo esto
pues finalmente va a incrementar los trastornos mentales. Y entonces dentro de mi misma familia, que ya haya alguien que tenga ansiedad, que ya haya alguien que tenga depresión, que ya haya alguien que esté utilizando sustancias o que haya incrementado su consumo secundario a los problemas de estrés y pues el comportamiento suicida, que también hemos visto que ha estado incrementando muchísimo. ¿Esto en qué se trata? Y bueno, además está este problema que creo que se ha comentado incluso en este congreso, en el cual pues la violencia doméstica y el maltrato infantil han incrementado muchísimo, secundario al confinamiento, y eso es pues, porque han incrementado los conflictos maritales. Primero, hay un tiempo de exposición mayor a los agresores, o sea, personas que ya sufrían violencia doméstica ahora pasan más tiempo con sus agresores y entonces, por tanto, incrementa las posibilidades de que ocurran más agresiones. Y también hay menores posibilidades de obtener ayuda, lo que les decía, pues muchos de estos grupos donde se obtenían ayuda, muchos de estos centros de salud, etcétera, pues cierran y entonces o cambian de horarios o trabajamos solo con urgencias, etcétera, entonces disminuye la capacidad que yo tenía de obtener ayuda, albergues, etcétera, todo esto pues cerrado y entonces dejamos a las víctimas solas en casa. Y también los reportes de violencia infantil han incrementado al doble, o sea, y esto es a nivel mundial. Entonces, no solo las parejas están sufriendo violencia, sino los niños también están sufriendo el doble de violencia y es mayor aún, o sea, la cantidad de niños es mayor aún en los grupos socioeconómicamente vulnerables. Ahora, ¿cuáles son los riesgos a la salud mental que nos da nada más el hecho de estar confinados? Entonces, nada más por estar en aislamiento, los síntomas de estrés postraumático pueden incrementar entre 28 y 34%, además de incrementar otros trastornos como depresión y síntomas internalizados como la irritabilidad, el insomnio, el burnout. Incrementa también el riesgo cibernético de explotación sexual y la afección mental en sí por COVID-19. Es decir, hay casos en donde ha habido alteraciones psiquiátricas secundarias a la inflamación cerebral que ocurre por el mismo bicho. Les decía, existen ciertos beneficios que han salido de la pandemia a nivel mundial. Uno es el incremento en la cohesión familiar, que les digo, no ocurre en todas las familias, sin embargo, en algunas ha ocurrido. Incremento en apoyos sociales a nivel mundial, sabemos que aquí en México no es el caso. Incremento de la resiliencia. Los niños con estresores sociales escolares pueden beneficiarse, por ejemplo, de mis pacientes, estos chicos que tenían mucha ansiedad social, que sufrían bullying, pues ahora están en casa y entonces no están tan expuestos a sufrir estos estresores y están un poco más tranquilos. Y bueno, el que ocurran estas situaciones traumáticas puede ayudar a un crecimiento personal si se maneja y se puede tratar de manera adecuada. Y algunos factores protectores que se han visto que ayudan a que haya una mejor resiliencia es la espiritualidad y un buen manejo emocional. ¿Cuáles serían los retos a resolver en la fase 1 o que ya tuvieron que estar resueltos? Es que los padres tienen que haber hablado con sus hijos sobre el COVID-19 y cómo hacerlo, cómo llevar una vida diaria durante la cuarentena, cómo manejar la ansiedad en los niños, cómo saber si los niños están ansiosos, cómo mantener el cuidado médico de los niños en tratamiento, o sea, los que ya tenían algo, cómo podemos mantenerlo. Y lo importante es que esta información tendría que estar disponible para todos los padres en todas las comunidades y en todas las situaciones, los que tienen internet, los que no tienen internet, los que tienen televisión, los que no tienen televisión, todos deberían estar empapados de esta información para poder proporcionársela a los niños. En la fase 2, ¿qué hacemos? O sea, si está todo cerrado, tenemos que incrementar las intervenciones telefónicas, las líneas de apoyo a los cuidadores, las intervenciones en crisis, es decir, los servicios de urgencias, por ejemplo, tendrían que estar accesibles todo el tiempo en mayor cantidad de horarios, mayor cantidad de pacientes, etcétera. Y debería haber un apoyo para las enfermedades mentales preexistentes y secundarias a la pandemia, y esto debería estar bien organizado y la población debería decir, este hospital está aquí, este sí está atendiendo, etcétera. Y, por supuesto, los servicios telementales en el cual atendemos de manera remota,
también deberían estar funcionando constantemente, porque además han dado resultados similares a los presenciales y entonces pues se ha visto que pueden ser utilizados. Y algo muy importante es que hay que tener especial cuidado a las poblaciones vulnerables y por tanto atender la desigualdad. Entonces, si solo voy a atender por telemedicina, estoy limitando la atención a estos pacientes que tienen acceso a Internet. ¿Y qué pasa con los que no? ¿Dónde están? ¿Los estoy atendiendo? Posiblemente están todavía más vulnerables, al menos por una situación socioeconómica, y entonces posiblemente estén enfrentando más problemas de salud mental y ni siquiera estoy dándoles acceso a tratamiento. Entonces son cosas a considerar. Y en la fase 3, pues que es, les digo, la reorganización a la vida real, también se tendría que considerar que va a haber muchos pacientes o sea, va a incrementar la cantidad de pacientes psiquiátricos, la cantidad de niños con ansiedad, con depresión va para arriba, y entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces tengo que prepararme para recibir a más pacientes que además van a tener, en una recesión económica, no van a tener tanto acceso para pagar. Y además, tengo que estar preparado para tratar las implicaciones a largo plazo de las experiencias traumáticas de la epidemia. O sea, tiene que haber personal capacitado para tratar estrés postraumático, ansiedad, trastornos de conducta y todo lo relacionado que venga después en la pandemia. Y hay que ponerle especial atención a las poblaciones vulnerables y con bajo monitoreo parental. Ahora, ¿cómo van las situaciones psiquiátricas relacionadas, secundarias a la pandemia? En Dinamarca, este estudio se publicó en 2020, se estudiaron los expedientes de niños en un hospital psiquiátrico que estaban acudiendo a consulta por situaciones relacionadas con la pandemia. Y en general venían por cosas o por cambios de la rutina o por situaciones que la pandemia per se les había hecho a los niños. Y lo que vimos es que, bueno, lo que se ve en este estudio es que la mayoría viene por síntomas muy intensos de ansiedad, aunque también depresión, si pueden ver, y por síntomas de estrés inespecífico, es decir, no hay un trastorno psiquiátrico, pero ya empieza a haber síntomas inespecíficos, y pues los demás síntomas, los demás trastornos, como el déficit de atención, las autolesiones, la suicidabilidad, el autismo, etcétera, estos siguen viniendo a consultas, ¿no? Entonces, lo único que pasa es que incrementan muchísimo otros temas internalizados. En China, por ejemplo, la población de 3 a 18 años presentó con mayor cantidad en comparación antes de la pandemia, distracción, miedo, irritabilidad, ansiedad de separación y adultos jóvenes, ansiedad. En el Reino Unido también se están reportando mayor cantidad de síntomas de ansiedad y preocupaciones excesivas relacionadas al COVID-19. ¿Qué me va a pasar si me enfermo? O si se enferma mi mamá, o si se muere mi mamá, etcétera. Estos son síntomas frecuentes en la población infantil. Entonces, hay dos grupos de diagnósticos que están llegando más a consulta. Uno son los internalizados, que vienen por ansiedad o trastornos afectivos y que pueden presentar preocupaciones relacionadas con la pandemia de manera específica, o los trastornos del neurodesarrollo, como son los autismos o el déficit de atención, que vienen porque han incrementado sus síntomas. Y eso es secundario a los cambios de rutina y a la estructura. Es decir, el niño estaba bien controlado, tomando su medicamento, yendo a consulta una vez al mes, bueno, ya le cancelaron la consulta una vez al mes. Y además tenía pues su horario para levantarse, ir a la escuela, hacer la tarea, su lugar específico para sentarse en la clase, y ahora todo eso está ocurriendo en un cuarto, donde además están todos sus juguetes, entonces vaya la rutina, vaya la estructura, y eso incrementa los síntomas. Entonces vamos a hablar específicamente qué ha pasado con los diagnósticos. En cuanto a los trastornos internalizados, han ido cambiando sus presentaciones de acuerdo con cómo la pandemia ha evolucionado. Pero con el confinamiento prolongado, es decir, lo que ya llevamos, han incrementado mucho los síntomas depresivos en la población
en la población infantil. La anedonia, que es la poca capacidad para disfrutar, y la desesperanza ha incrementado bastante. La depresión es más notoria en niños mayores de 10 años de sexo femenino, son los que están siendo ahorita más afectados, y el que los niños se sientan solos incrementa el riesgo, es decir, niños que sus papás ya están trabajando, que no tienen hermanos, que no tienen amigos con quien jugar en el edificio, se están deprimiendo mucho más. La duración del sentimiento de soledad se asocia también con la ansiedad, especialmente ansiedad social, o sea, el miedo a que me vean o el miedo a interactuar con niños de mi edad que ya tenía antes de la pandemia, está haciendo que me deprima más. Y otras asociaciones que ha habido del confinamiento y el aislamiento con síntomas internalizados, pues está la conducta autolesiva, es decir, el hacerse daño, la ideación suicida y las conductas alimentarias de riesgo, como son, pues, incremento de vómitos, anorexia, bulimia, etc. Y, bueno, específicamente por grupos de edad, lo que hemos visto es que los preescolares están más llorones y tienen mayor miedo a la separación. Los niños escolares, o sea, es decir, los de primaria, están más ansiosos y preocupados por la pandemia. Los adolescentes tienen preocupaciones excesivas de diferentes temas, están mucho más irritables y más berrinchudos de lo usual, y en general todos, cuando presentan ya síntomas psiquiátricos, digamos, para que los vayan ubicando, cambios en el apetito, insomnio, pesadillas, están hiperalertas, es decir, como más atentos a qué está pasando, más asustadizos, inatentos, más desconcentrados, están irritables y tienen ansiedad en general. Y por supuesto hay un subgrupo particular que es mucho más vulnerable, que son los niños hospitalizados por el COVID-19. Estos chiquitos no están controlando bien la ansiedad, están pues muy aislados y eso les está dando muchísimos problemas de ansiedad. Tienen resistencia a los tratamientos, no quieren ser tratados, no quieren ser hospitalizados, están sufriendo crisis de pánico, duelos y trastornos de estrés postraumático bastante severos. Eso fue en cuanto a depresión. Ahora hablemos de ansiedad. La ansiedad con el confinamiento se ha visto que los síntomas que incrementan de ansiedad son los que tienen que ver con preocupaciones en general. Las fobias también están incrementando, el trastorno obsesivo compulsivo se están agravando y los trastornos de ansiedad generalizada están incrementando. Y en cambio, les digo, los chicos que tenían ansiedad social, que son los que pues tenían miedo a que exponer o a estar en situaciones públicas, etcétera, pues estos están obviamente más tranquilos. Los que tenían fobia escolar, es decir, miedo a ir a la escuela, pues también están más tranquilos. Y los que tenían agorafobia, es decir, miedo a salir, pues también. Estos están ahorita pues como en un buen estado. De hecho, están empezando a tener crisis. Yo los veo de vez en cuando en el consultorio y estos están empezando a tener crisis porque ya les van a hacer las escuelas híbridas y porque qué tal que ya tienen que exponerse otra vez, ¿no? Entonces ellos están, tal vez ya van a recaer, pero ahorita están tranquilos. Y los otros son los que están empeorando. Este es un estudio que hicieron en China, en donde vieron que sí, efectivamente, pues cerca del 30% de la población son los que se están poniendo cada vez más ansiosos. Algunos factores protectores para que pudieran sufrir para la ansiedad era el estar cerca de áreas urbanas, el tener un ingreso familiar decente y el vivir con los padres. Y los factores de riesgo para tener más ansiedad es haber tenido un familiar que ya se enfermara de COVID-19. Y en cuanto al trastorno de estrés postraumático, se presenta cuando pues, hay una situación traumática y se maneja, el cerebro tiene un manejo inadecuado de este estrés y por lo tanto hay secuelas maladaptativas que consisten en reexperimentar, es decir, estar viviendo otra vez o sentir que estás viviendo otra vez constante situación amenazante, la hipervigilancia, que es el estar como muy asustadizo, muy al pendiente, y pensamientos cognitivos de nunca voy a estar bien, el mundo ya no es el mismo, etc. Entonces, este es el trastorno por estrés postraumático que pues está saliendo bastante ahora a relucir con las historias de duelo, con las historias traumatizantes que han estado viviendo las personas en la pandemia. En China, después del aislamiento, 14% de los jóvenes reportaron síntomas. El mayor riesgo para reportar síntomas era tener menor tiempo de educación.
y las mujeres presentaron más síntomas durante el confinamiento y los hombres después del aislamiento. Entonces, si se comportara de manera parecida, entonces nosotros estaríamos a punto de ver más hombres. ¿Qué pasa con los trastornos del neurodesarrollo? Específicamente con el déficit de atención e hiperactividad en confinamiento, los síntomas han empeorado mucho. Hay una mayor cantidad de estados afectivos negativos, es decir, se sienten más irritables, están más tristes, y el estado afectivo de los padres también impacta en los pacientes con TDA. Entonces, si los papás están ansiosos, entonces están más irritables, y el niño con TDA pues está más irritable o está más distraído porque el papá está ansioso. Y aquí se puede ver en esta tabla cuáles son los síntomas que han empeorado o que han empeorado mucho, o sea, en amarillo y en morado. Y podemos ver que los síntomas que han empeorado son justo la irritabilidad, está empeorado en general, los síntomas de atención, o sea, están más distraídos, los de poder apegarse a la rutina están muy mal, el sueño también ha estado, el sueño, por el contrario, ha ido mejorando, los niños duermen mejor ahora que no tienen que pararse para ir a la escuela en general, pero en cambio los que tienen que ver con la rutina, con qué tan frecuentes están irritables, con cómo ponen atención, con qué tan limpios y organizados están, o el poder escuchar instrucciones, han empeorado muchísimo. Ahora, ¿cómo podemos prevenir las afecciones en la salud mental? Los niños mayores de 2 años están conscientes de todos los cambios a su alrededor. Es algo muy importante que estemos conscientes de esto, porque a veces pensamos que los niños, por ser niños, no se enteran y entonces lo mejor los tenemos en silencio y no les decimos las cosas para que no se estresen. Bueno, los niños de mayores de 2 años están conscientes, se dan cuenta de cómo están viviendo sus papás, de si están estresados, de si no, y entonces, si no se les maneja bien la información o se les oculta, pueden ponerse más ansiosos. Entonces, para exponer a un niño a la información se debe considerar la edad de los niños, tomando en cuenta la capacidad cognitiva que hay según la edad para comprender la enfermedad y las causalidades. Entonces, de los 4 a los 7 años, los niños suelen tener todavía mucho pensamiento mágico, entonces hay que vigilar la culpa y explicarles las cosas de manera muy concreta. Esto es hasta los 12 años. A los 12 años el pensamiento empieza a ser más abstracto, entonces pueden entender ya más cosas de causalidad y entonces les puede explicar un poquito más. Pero mientras se les explique de manera concreta y se les dé toda la información a los niños escolares, ya estamos haciendo un buen trabajo. Entonces, a tomar en cuenta, los niños entienden los estados emocionales de los adultos. Lo que no se explica causa ansiedad. Los niños se dan cuenta si algo está pasando que está poniendo a mamá nerviosa. Y si no me dice, me da miedo y me imagino cosas terribles. Entonces, y el no hablar de emociones, el no decirle, ay, es que estoy nerviosa por esto, fíjate que está pasando esto, deja a los niños solos, porque si mamá no dice, pues yo tampoco digo. Y entonces los niños acaban afrontando solos sus sentimientos. Entonces es muy importante mantener la sinceridad sin sobrecargar, porque también hay papás que hacen lo contrario, ¿no? En vez de no te cuento, pues fíjate que te cuento todos los problemas que tenemos y entonces si nos faltan 5 pesos o nos faltan 6 o nos van a venir a cobrar y entonces ¿cómo le hacemos? Que pues esto ya es sobrecargar al niño, que lo hace sentir como, ay no, hay cosas que resolver y yo no puedo hacer nada. El normalizar las emociones, el no decir no llores o no estés nervioso, sino más bien sí, todos estamos nerviosos, sí, todos lloramos, está bien, pero al mismo tiempo reafirmar que la familia puede y va a cuidarse a sí misma y va a cuidarlos a ellos. Darles a los niños la seguridad de que los adultos estamos sabiendo cómo resolver las cosas. A nivel de escuelas, ¿qué podemos hacer por nuestros estudiantes? Esto, bueno, lo hemos repetido
tantas veces como se puede. Los cursos en línea tienen que ser interactivos. Entre más estés interactuando con los alumnos, más los alumnos están poniendo atención y esperemos atendiendo. Esto para que se pueda proveer el mayor aprendizaje. Si se puede incluir temas de vida saludable y asegurarse de cumplir los temarios, sí, pero tampoco sin sobrecargar las cuestiones de tareas escolares, etc. Como conclusiones, se espera que al menos el 30% de los estudiantes presentará síntomas psiquiátricos. Alguna manera de síntomas psiquiátricos, posiblemente ansiosos. Estas presentaciones varían, pero en general lo que pueden ustedes notar son cambios en el estado de ánimo, disminución de la atención y cumplimiento del deber, menor capacidad de aprendizaje, irritabilidad y alteraciones de conducta, desinterés y ausentismo escolar. Entonces, ojo con los estudiantes que ustedes estén viendo, que estén presentando estos síntomas. Posiblemente estén pasando por un trastorno psiquiátrico que no haya sido detectado o tratado. Los estudiantes con mayor riesgo son los que pertenecen a grupos vulnerables, es decir, los que ya tenían algún diagnóstico psiquiátrico previo, los que pertenecen a grupos socioeconómicos bajos o a minorías vulnerables, aquellos que tienen discapacidad o aquellos que han sido directamente afectados por COVID-19. Entonces, a estos chicos, a los vulnerables, se recomienda mantener un monitoreo cercano. Los educadores, los profesores, los psicólogos educativos son la primera línea de apoyo para el reconocimiento y la subsecuente derivación de los casos. Entonces, pues hay que darle importancia a nuestros alumnos. Hay que incluir información a las familias y a los estudiantes sobre salud mental, y esto puede prevenir el incremento de casos y, sobre todo, ayudar a la detección temprana de casos incipientes. Decirles esta frase: en tiempos de pandemia, más que nunca, no hay salud sin salud mental. Entonces, es muy importante considerar cómo está nuestro estado mental, cómo está el estado mental de mis hijos o de los estudiantes, porque si no estamos bien, todo se complica. Y recordarles, pues, lo que ya hemos estado viendo, que, pues, esto es un esfuerzo que hacemos todos desde lo que nos dediquemos. Estamos luchando en nuestra trinchera para salir lo mejor posible de esta trágica situación que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De verdad que es un tema muy importante en cuestiones de la salud mental y la pandemia. Creo que a veces no nos damos cuenta del alcance que puede tener un confinamiento de esta especie, ¿no? En el que ya estamos más de un año encerrados. Nos preocupamos mucho por los problemas de los adultos, ¿no? En cuestiones laborales, en cuestiones monetarias, en otras cosas, pero no nos preocupamos por los niños y los jóvenes, que son al final de cuentas los más afectados, porque pues de ellos depende la educación y un crecimiento adecuado. Así es. Pasaremos ahorita a responder algunas preguntas en cuestiones de esta conferencia. En cuanto a la amenaza y el área de oportunidad que nos menciona en su presentación, con la llegada de la pandemia por el COVID, ¿cuál de estas dos tendría más peso y cómo podríamos detener el desarrollo de alguna enfermedad mental? Es decir, con la llegada del COVID, pues hemos escuchado más cosas negativas que las positivas, pero en su presentación usted también nos muestra que han habido muchas mejorías en ciertos trastornos, en ciertas problemáticas. ¿Cuál de estas dos cree que tiene más peso? Y en cuestiones del desarrollo y la prevención de enfermedades, ¿cuál sería la oportunidad, el área de oportunidad? Pues justo las que se describieron. Mira, no es que una tenga más peso que la otra, ni que una sea más importante que la otra, porque el decir eso sería terrible. No podemos decir así, como vamos a ponerle más atención a lo malo. Pues no, pero tampoco podemos dejar de ponerle atención a lo malo. Entonces, no es que una tenga más peso que la otra, sino más bien es el considerar cuáles son las situaciones que podrían hacer que yo en mi vida diaria tenga una mejor
tenga un mejor acercamiento a mi salud mental. Y entonces, ¿cuáles son las cosas que tengo que cuidar? Ahí se mencionaba que dentro de los factores protectores está, por ejemplo, el yo tener una buena relación con mi familia, ¿no? Entonces, si estoy viendo que empiezan a incrementar las fricciones, que no estoy teniendo como una adecuada comunicación con mi pareja, con mi hijo, con la persona con la que vivo, bueno, ¿de qué manera puedo empezar a buscar algún apoyo para que esta situación de comunicación no empeore y entonces no acabemos teniendo problemas de salud mental, por ejemplo? O qué podemos hacer para que mi salud mental en lo individual se mantenga bien. Entonces dejé de poder ir a nadar, por ejemplo, ya no puedo ir a nadar, pero puedo estar haciendo ejercicio aquí en mi casa y entonces darme un espacio para mí de meditación, de ejercicio, para poder estar cuidando mi salud mental. Entonces la idea es que mi estrés corporal no incremente. ¿Cómo incrementa el estrés corporal? No haciendo ejercicio, no durmiendo adecuadamente. Estas cosas las puedo controlar en la pandemia o no, ¿no? Ahora, pero sí es importante también tener la otra mirada, y la otra mirada nos está diciendo, es muy posible que en el 30% de las casas alguien empiece a presentar sintomatología. Entonces, ¿cuáles son las características de alguien que está empezando con sintomatología? Porque si lo detecto a tiempo, es mucho más fácil de tratar. Claro. Muchas gracias. Otra pregunta más. En México, según las cifras que nos comenta, ¿considera que existirá algún impacto con la culminación del confinamiento? Es decir, ¿cuáles son los efectos negativos y positivos del regreso a la vida normal? Porque se plantea mucho ahorita la situación de que estamos en confinamiento y buscar una solución y buscar una salida a todo esto, como una esperanza, ¿no? Al final de este camino. Pero también, así como entró el confinamiento a afectar muchas cosas y traer cosas positivas, ¿cómo cree que va a traer la salida de esto, la culminación de esto, a una vida, pues vamos a decirle normal, ¿no? La nueva normalidad. Pues ya lo estamos medio viviendo en realidad, porque, o sea, te digo que estamos como entre regresar a la vida real y luego ya no, y regresar y ya no. Entonces estamos viendo más o menos cómo se comporta. Y el asunto es bueno hasta cierto punto el que regresemos. Por supuesto que el regresar implica lo que creo que ya se ha discutido, no sé si aquí, pero al menos en muchos otros congresos se discute el regreso a la normalidad, y el regreso a la normalidad trae ansiedad, ¿no? Entonces voy a salir y ya me dijeron que si salgo me muero, y entonces yo cómo voy a salir, ¿no? O cómo me expongo nuevamente, y entonces eso trae ansiedad. Pero encima de ello, creo que el salir puede ser algo positivo, al menos en la población de la que estamos hablando, porque la población de la que estamos hablando, que es la población infantil, está teniendo muchísimas consecuencias en su desarrollo por el no poder tener una vida normal, por el no poder socializar, por el no poder ir directo a clases, el no poder desarrollar. Yo he visto, por ejemplo, niños que ya deberían estar diciendo 50 palabras y están diciendo 20. ¿Qué pasa? Pues no están en el kinder, y entonces no están conversando con el otro niño, no están desarrollándose de esta manera. Entonces, si eso les ayuda, desde mi perspectiva de psiquiatría infantil, yo creo que el abrir, el volver al kinder, el volver a la primaria, el volver a ver a compañeros, independientemente del riesgo de COVID, que bueno, eso es controversial y cada quien tiene derecho a su opinión, pero sí creo que de esta manera en esta población va a ser positivo. Por supuesto, les decía, los casos de los pacientes que ahorita están cómodos, como los que tienen agorafobia, los que tienen ansiedad social, van a ponerse bien mal, ¿no? Cuando les digan, mañana ya regresas a la escuela, no les va a gustar nada, ¿no? Van a tener crisis de pánico, posiblemente no lo van a poder lograr, pero en todos los demás casos, para salud mental, el reabrir yo creo que es algo positivo. Y como última pregunta, en cuestiones de los menores, los más pequeñitos, aquellos que estaban por entrar a una cuestión de kinder o de primaria y ya estaban en ese límite de, bueno, ya van a empezar a conocer y a socializar más, y llega la pandemia y están en un encierro y ellos no conocen lo que es socializar como otros niños, pues no les quiero decir normales porque no, esa no es la palabra, pero como otros niños que tenían la oportunidad. ¿Y cuál es el impacto en ellos cuando regresen? Porque ya es inminente el regreso a clases, ¿no? ¿Cuál sería ese impacto para ellos que no han tenido esa oportunidad?
Pues lo vamos a tener que ver. O sea, nosotros estamos bastante curiosos como especialistas del neurodesarrollo, porque sí, hay cosas del neurodesarrollo que solo se obtienen estimulándose. Y estimulándose es verse todos los días, es jugar, es cantar. Y entonces, por más que uno haya querido hacer las evidencias, pues hay muchas otras cosas que están como un poco detenidas. Y entonces vamos a tener que ver qué es lo que pasa. Por supuesto que se van a tener que desarrollar, ¿no? Hay cosas en el cerebro que se usan o ya no se desarrollan. El caso de la asociación, de la socialización y así, no creo que sea el caso, pero o sea, que vienen retrasados, sí, de que puede provocar conflicto, o sea, que no va a ser lo mismo para los maestros de primero recibir a los niños de primero de primaria que venían de un kinder en donde jugaban y entre ellos y ya se conocían y ya saben socializar. Ahora van a tener que aprender todo esto al mismo tiempo que aprenden a escribir y a leer. Okay. ¿No? O sea, sí va a ser diferente, sí va a ser distinto. Tal vez haya niños más ansiosos, tal vez haya niños más inapropiados, tal vez haya niños más hiperactivos, pero se tiene que adaptar. Okay. Y eso es bueno de ser tan chiquito. El cerebro es plástico, el cerebro se adapta. Muchas gracias. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora Uribe, por toda la información que nos compartió, por cosas tan interesantes y de tanto valor, las estadísticas, las cifras, todo. Le agradecemos mucho su aportación. Y bueno, vamos a continuar a hacer la entrega virtual de su constancia como símbolo de reconocimiento y gratitud a su participación. Muchísimas gracias. Aquí está. Le hacemos entrega de su reconocimiento a nombre de Prevent AC, Cuidando y Pensando en tu Salud, y la Facultad de Psicología de la UNAM otorgan el presente reconocimiento a la doctora Daniela Uribe Pérez por su participación en la conferencia Implicaciones de la pandemia en la salud mental en niños y jóvenes en el primer Congreso Internacional y segundo Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción de la salud mental en niños, niñas y adolescentes los días 25, 26 y 27 de agosto del presente año. Le enviamos un aplauso virtual. Muchísimas gracias por su participación y su colaboración. Pues eso sería todo y bueno, invitamos a los participantes a tomar un receso para poder continuar con la siguiente conferencia a las 3 de la tarde, si no estoy equivocada. Y pues bueno, para dar continuidad al evento. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura. ¿Ya acabamos? Ya, doctora, muchísimas gracias. De nada, que estés bien, Laura. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.